Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Cuellar Ángel, soy médico veterinario, especialista en patología de organismos acuáticos. Bienvenidos a este corto video en el cual presentaremos la forma de hacer de manera general una necropsia a un pez con el fin de extraer sus órganos y tejidos para estudio patológico. Luego de la necropsia, que es posterior a un examen clínico general que se ilustrará en el video, también haremos una toma de muestras de tejidos para hacer improntas en láminas portaobjetos con el fin de ser sometidas a tinciones especiales o a pruebas serológicas. También tendremos una demostración de toma de muestras para fijación en etanol 95% con el fin de realizar pruebas mediante biología molecular, tales como reacción en cadena de la polimerasa o PCR, y también estudios mediante sondas genéticas. Bienvenidos. Como parte del estudio de necropsia, tenemos el examen clínico, que consiste en la revisión externa del pez en todas sus características morfológicas. Revisamos que el moco se encuentre presente, revisamos la piel, que no haya ningún tipo de lesión, ni a nivel tampoco de las aletas, y cualquier anormalidad que nos sugiera enfermedad pues es indicativo de criterio para toma de muestras. En este caso revisamos la aleta adiposa, la aleta anal, la aleta caudal, la aleta dorsal, la aleta ventral, a ver si presenta alguna característica de patología, hemorragias o lesiones, y la aleta pectoral. Continuamos después de las aletas con la revisión también de los ojos, que no presenten opacidad o presencia de parásitos, y las branquias, levantando el opérculo branquial y observando la morfología de las branquias, el moco, y que no haya presencia de parásitos, de lesiones o de rupturas. Igualmente la boca es importante, que no haya hemorragias o parásitos presentes en la boca. Posteriormente pasamos a la revisión del ano con el fin de observar que no haya presencia también de hemorragias o de lesiones en los alrededores o en el centro de esta estructura digestiva. Utilizamos también un registro que incluye fecha, granja, especie y anamnesis para la necropsia, con número de necropsia correspondiente a cada caso. Igualmente hacemos examen clínico y de ese examen clínico observamos en el pez presencia de moco, tipo de características de la piel, aletas, si hay algún tipo de lesión, ojos, si presentan algún tipo de anormalidad, branquias, también si presentan algún tipo de anomalía, boca, en el caso de que tengan parásitos o algún tipo de lesión, ano, también por si hay algún tipo de lesión, y observaciones generales en caso de que haya algo adicional que requiera ser registrado durante el examen clínico. Sobre la línea media, en la parte posterior o detrás del ano, se puede hacer una punción para extraer sangre con el fin de hacer estudios hematológicos. Para necropsia utilizamos pinzas con garra, pinzas de punta recta, jeringa, bisturí, pinzas mosquito con garra, tijeras, láminas portaobjetos de vidrio y láminas cubreobjetos de vidrio. Veremos ahora proceso de muestras para histología. La fijación de muestras de peces para histología se hace en formol bufferado al 10%, que se prepara usando 270 ml de formaldehído puro y 730 ml de agua destilada. Es importante fijar solo tejidos de peces frescos, no usar frascos de vidrios ni volúmenes grandes de líquido, preparar etiquetas con papel y lápiz e incluir una carta con información de los peces. El tiempo que deben estar las muestras en formol bufferado es para peces pequeños 2 días, peces medianos 4, peces grandes 7 días y órganos y tejidos 2 días. Posterior a esto, el formol bufferado debe reemplazarse por etanol 70%. Para fijar muestras para histología, usamos frascos marcados con la muestra de cerebro, muestra de branquias, muestra de vaso, muestra de riñón y muestra de hígado, conteniendo estos frascos formol al 10% bufferado. Veremos ahora la preparación de muestras para biología molecular. Es importante considerar
que los peces deben estar vivos o congelados antes de ser sometidos a la extracción de los tejidos u órganos para este tipo de técnica. Las pinzas o tijeras deben flamearse entre pez y pez, o entre muestra y muestra, o entre pool y pool, antes de tomar las muestras, con el fin de evitar contaminación cruzada. Los microtubos a utilizar deben ser rotulados previamente. Se debe utilizar como fijador etanol 95%, o se pueden también congelar las muestras. Y estas muestras deben enviarse a un laboratorio reconocido o certificado que nos garantice los resultados. En cuanto a las muestras, tenemos de cerebro, de riñón, de vaso y de hígado, como se verá en este estudio, para efectos de las pruebas que iremos a mostrar. Marcamos la zona de ventana de necropsia, que es un cuadro que hacemos lateralmente debajo de la línea media, como se puede ver en este momento con el bisturí. Esta ventana de necropsia se hace con el fin de despejar los órganos que vamos a tomar para los estudios tanto histopatológicos como moleculares. De forma cuidadosa se va abriendo la parte de piel sin cortar y sin dañar tejidos internos, y esta ventana permite exponer justamente todos estos órganos para su revisión macroscópica y para la toma de muestras, como mencionábamos. Esta ventana de necropsia se debe cortar cuidadosamente, despejando los órganos y los tejidos que utilizaremos en los exámenes de patología posteriores. Teniendo expuestos los órganos en esta zona abdominal, tomamos el intestino en la parte posterior y cuidadosamente lo cortamos en su punto de llegada al ano para liberar todo el sistema digestivo, y lo vamos con cuidado disectando para poderlo extraer completo de forma posterior, como se ve en este momento. Es muy importante que no vaya a haber exposición de continuidad intestinal para evitar que se contaminen los demás órganos o tejidos. El hígado igual se examina como el resto de órganos para ver si tiene presencia de algún tipo de lesión o de anormalidades. Una de las muestras que se toma para estudios patológicos incluye también todo lo que tiene que ver con sistema digestivo en cuanto a estómago y en cuanto a intestino se refiere. Aquí estamos observando la zona completa del sistema digestivo del pez. Tenemos ahora el opérculo branquial, el cual cuidadosamente con pinzas vamos a levantar para exponer también branquias y poder tomar una porción de branquias para estudio histológico. Aquí estamos cortando una pequeña porción de arco branquial, el cual tomamos cuidadosamente luego de ser cortado para ser sometidos a estudios posteriores. Aquí está siendo fijado en formol al 10% para estudio histopatológico. Luego de la toma de muestra de branquias, exponemos aún más la zona de la ventana de necropsia para obtener una mayor control, una mejor cercanía y mejor manipulación de los órganos y tejidos asociados con la parte digestiva y la parte cardiovascular, que es lo que vamos a continuar ahora tomando para hacer estudios posteriores de histopatología y de biología molecular. Vamos a extraer ahora el corazón. El corazón lo ubicamos en la parte ventral anterior con respecto al hígado, aquí donde se está marcando. Lo extraemos con cuidado y lo ponemos separadamente para poderlo manipular con el fin de realizar los estudios que deseamos hacer con este corazón. En este caso, tomaremos 3 submuestras de corazón. Esta muestra que tenemos aquí, vamos a ponerla en diferentes partes, apoyarla en diferentes partes del portaobjetos para hacer las improntas,
y luego la fijamos en etanol 95% para estudios moleculares, como se está mostrando en este momento. El resto de corazón se fija en formol al 10% para estudios histopatológicos. Y quedamos ya con los tres tipos de muestras de corazón: la impronta sobre la lámina portaobjetos, parte del tejido fijado en etanol 95% para biología molecular y la otra parte en formol al 10%. Habiendo tomado ya la muestra de corazón, procedemos a extraer todo el tracto gastrointestinal. Ya habíamos cortado la parte posterior del intestino, que se une con el ano, y ahora cortamos cuidadosamente la parte anterior para poderlo extraer completo, como se ve en este momento. Todos los tejidos y órganos deben tomarse cuidadosamente con las pinzas y deben irse cortando separadamente hasta poder obtener completamente el tracto expuesto y liberado de la cavidad abdominal. Ya lo hemos cortado completamente y lo tenemos separado en las manos. Ahora veremos cada uno de los componentes de este tracto gastrointestinal. El intestino, en este caso, los ciegos pilóricos que estamos mostrando en este instante, que cubren el estómago, el vaso, este punto pequeño oscuro que se ve, por el otro lado el hígado, color rosado, rojizo, y en este extremo de color verde la vesícula biliar, que cuidadosamente debe manipularse para no reventarse. Como decíamos, por debajo del ciego pilórico está el estómago, como se señala en este momento con las pinzas, teniendo el vaso en la parte superior. Vamos a hacer ahora la extracción del vaso. Es este órgano oscuro que se encuentra en la parte superior de los tejidos y que acabamos de extraer, que está en este momento en el guante y que veremos puesto sobre la superficie blanca. Es alargado, delgado y oscuro. De este vaso tomaremos una porción para hacer impronta en una lámina portaobjetos, como se puede ver en este momento, y la impronta, como sabemos, es apoyar en varias partes de la lámina el tejido para que quede marcado sobre la lámina y ser sometido luego a tinciones especiales o a pruebas serológicas. Esta misma porción de tejido de órgano podemos fijarla para biología molecular en etanol 95%, como se ve en este momento, en un microtubo de 1.5 mililitros rotulado con la palabra vaso. Y el resto de tejido de órgano podemos fijarlo, como se va a ver en este momento, en formol al 10% bufferado para estudio histopatológico. Vemos que la cantidad de fijador es abundante con respecto a la cantidad de tejido para asegurar una completa fijación. Y aquí tenemos ya la impronta de vaso, la muestra para biología molecular y la muestra para histología. Para exponer estómago, en el caso de realizar estudios que requieran el uso de este órgano, pues simplemente disectamos los ciegos pilóricos que se encuentran en este momento sujetados por las pinzas y exponemos el órgano gástrico, que se puede ver en este momento blanco y en el centro de la zona de tejido gastrointestinal. Como último órgano del tracto gastrointestinal que utilizaremos para diagnóstico está el hígado, que estamos en este momento exponiéndolo, y lo cortaremos para separarlo del resto de tejidos de este sistema. Aquí vemos el hígado expuesto, lo separamos cuidadosamente para no cortarlo de todos los sitios de unión al resto de órganos y lo exponemos ya con su vesícula biliar completa, manipulado pues cuidadosamente para no reventar la vesícula biliar. Aquí vemos el hígado con su vesícula biliar a la izquierda color verde. Una vez lo tenemos separado, cortamos una pequeña porción para hacer inicialmente la impronta de hígado sobre lámina portaobjetos, como ya hemos visto con órganos anteriores. Para eso tenemos lista la lámina y utilizando pinzas y bisturí cortamos cuidadosamente, en este caso el ápice del hígado, lo tomamos con las pinzas
y realizamos la impronta en varias partes de la lámina portaobjetos, como ya hemos dicho antes, para tinciones especiales o para estudios serológicos. De esta porción de hígado que cortamos, la mitad nos puede servir para fijación en etanol 95% para estudios moleculares, fijación que estamos realizando en este instante en un microtubo de 1.5 mililitros. El resto de tejido del hígado vamos a fijarlo en un frasco que contiene formol al 10% bufferado para hacer estudios histopatológicos. La fijación se hace como en otros casos por inmersión en formol al 10%. Y aquí tenemos ya la impronta de hígado y los tejidos o restos de órgano fijados para biología molecular y para estudio histopatológico. Teniendo ya el espacio abdominal vacío sin tracto gastrointestinal, vemos que en la parte dorsal de este espacio, a lo largo, está el riñón del pez, que va desde la parte posterior de la cabeza hasta la parte superior del ano, al final de la cavidad abdominal. El primer tercio del riñón es el que utilizaremos para tomar un fragmento y utilizarlo para estudio patológico. Para esto, con un bisturí, vamos cortando un cuadrante de más o menos 1 centímetro cuadrado, el cual cuidadosamente vamos despegando tanto de las paredes laterales como de la zona que queda contra la columna vertebral, la parte dorsal del riñón queda contra la columna. Cuidadosamente vamos desprendiendo y disectando esta zona de riñón que estamos exponiendo para obtenerlo lo más completo posible y someterlo al estudio que deseemos hacer, bien sea por histopatología, por biología molecular o por serología a través de improntas. Una vez que hemos separado la zona de riñón deseada, lo tomamos con unas pinzas y lo exponemos de forma cuidadosa. Lo cortamos con un bisturí y uno de los fragmentos cortados, utilizando pinzas, lo utilizamos para hacer la impronta que mencionamos sobre una lámina portaobjetos. Recordemos que esta impronta se utilizará para estudios serológicos o para tinciones especiales. Habiendo hecho las improntas, tomamos una porción de riñón y lo fijamos en etanol 95% para estudios moleculares en un microtubo de 1.5, como se ve en este momento. La otra parte del riñón la fijamos en formol al 10% para estudios histopatológicos, como se muestra en este instante. La última muestra que tomaremos será el cerebro. Tomando como referencia los ojos, más o menos 1 centímetro detrás, hacemos un corte de piel y de hueso en la parte superior de la cabeza. Para esto, marcamos inicialmente un cuadrante de 1 centímetro cuadrado con bisturí, el cual cuidadosamente, después de marcar, vamos levantando para exponer el tejido óseo. Una vez que se ha demarcado este cuadrante de piel de 1 centímetro cuadrado con bisturí, lo cortamos cuidadosamente con tijeras para profundizar y poder exponer, como decíamos anteriormente, la parte de tejido óseo que cubre el cerebro. Es muy importante tener en cuenta que el cerebro, a la hora de exponerlo, debe salir completo para poder tomar las partes que necesitemos para diagnóstico. Aquí en este momento vemos que ya se expuso parte de la piel y estamos levantando también cráneo para exponer el tejido blando del cerebro. Cortamos piel y cráneo y aumentamos en este caso un poco hacia los ojos la apertura de hueso y de piel para que nos quede expuesto más completamente el cerebro y poderlo extraer de forma adecuada y que salga completo. Aquí cortamos nuevamente piel y hueso, la parte del cráneo que queda por encima del cerebro. Con pinzas cuidadosamente vemos cómo se va extrayendo el cerebro, que tiene 2 lóbulos laterales, el izquierdo y el derecho. Y una vez que lo hemos identificado, pues lo extraemos, como decíamos, con gran cuidado porque es un tejido muy blando. Una vez lo hemos extraído, lo cortamos
en dos partes en este caso. No haremos impronta, sino fijación para histología y fijación para técnicas moleculares. Al ser partido en dos cuidadosamente con un bisturí y unas pinzas, procedemos a la fijación inicialmente en etanol 95% para estudios moleculares, como se ve en este momento, fijación por inmersión en un microtubo marcado como cerebro y luego fijamos en formol al 10% boferado para estudios histopatológicos. Al finalizar nuestra necropsia tenemos tejidos de branquia fijados para histología, corazón para histología, impronta y biología molecular, muestra de vaso para histología, impronta y biología molecular, muestra de hígado también para histología, impronta en lámina portaobjetos y biología molecular. Riñón también para histología, impronta en lámina portaobjetos y muestra para biología molecular. Y cerebro, fijación para histología y para estudios moleculares complementarios. Hemos llegado al fin de este video, esperando que la información presentada sea de utilidad para todos ustedes, con el fin de poder realizar procedimientos de toma de muestras y envío al laboratorio de la mejor manera posible, con el fin de obtener resultados diagnósticos también confiables y que conduzcan a una correcta toma de decisiones. Saludos para todos y muchos éxitos en sus actividades.